El sonido de la porcelana china haciéndose añicos contra el suelo de mármol resonó en el comedor silencioso, un eco agudo y violento que se había convertido en la banda sonora de la mansión de los Garza. «¡Te odio!», el grito infantil, lleno de una rabia desproporcionada para un niño de 7 años, siguió a la destrucción. Ricardo Garza, observando la escena desde el umbral de su estudio, sintió la misma oleada de impotencia y fría exasperación que sentía cada día. Su hijo, Mateo, estaba de pie, en medio de los fragmentos, su pequeño cuerpo temblando de una furia que nadie entendía. Era el tercer plato caro que rompía esa semana. A su lado, la niñera, una joven con credenciales impecables de una agencia suiza, parecía al borde de las lágrimas. «Señor Garza, no sé qué hacer», susurró. «Simplemente explota». Ricardo miró a su hijo y no vio a un niño de luto. Vio un problema, un fallo en el sistema, un activo defectuoso que se negaba a funcionar. No sabía que la solución a su problema no estaba en un nuevo terapeuta o en un internado de élite, sino en la mujer que, en ese preciso instante, entraba silenciosamente en la habitación con una escoba y una pala, una mujer a la que él apenas había notado. La mansión Garza era una fortaleza de cristal y dolor. Hacía un año que la esposa de Ricardo, Isabela, había muerto, llevándose consigo toda la luz y la risa de la casa. Ricardo, un magnate del sector tecnológico que había construido su imperio sobre la lógica y el control, se encontró completamente desarmado ante la anarquía del duelo. Se refugió en lo único que entendía, el trabajo. Se sumergió en reuniones, adquisiciones y proyecciones de mercado, dejando el cuidado de su hijo a un ejército de profesionales caros. Creía que estaba proporcionando lo mejor, pero en realidad solo estaba delegando su paternidad, subcontratando el amor. Su hijo, Mateo, que había sido un niño alegre y cariñoso, se había transformado en un pequeño torbellino de ira y dolor. El mutismo de otros niños traumatizados en él se había manifestado como una violencia destructiva. Los arrebatos de Mateo eran legendarios entre el personal. Rompía juguetes caros, rasgaba libros, y su nueva obsesión eran los platos. Cada vez que sentía una oleada de frustración o tristeza, algo que ocurría varias veces al día, corría al comedor, tomaba un plato del aparador y lo lanzaba contra el suelo. El sonido de la destrucción parecía ser el único lenguaje que le quedaba para expresar la tormenta que sentía por dentro. Ricardo había contratado a los mejores psicólogos infantiles. Hablaban de procesamiento del trauma, de actuación y de trastorno de oposición desafiante. Le recetaron terapias, horarios estrictos y técnicas de tiempo fuera, pero nada funcionaba. Cada plato roto era un testimonio del fracaso de sus métodos, un grito silencioso que su padre era demasiado sordo emocionalmente para oír. En medio de este caos controlado, llegó Ana. Tenía unos 50 años, un rostro sereno, marcado por las arrugas de una vida que no había sido fácil, y un uniforme de limpiadora que llevaba con una dignidad tranquila. Había sido contratada para reemplazar a la anterior limpiadora, que había renunciado asustada por los arrebatos del niño. Desde el primer día, Ana se movió por la casa con una calma que era casi una anomalía. No se inmutaba ante los gritos de Mateo, ni parecía impresionada por la opulencia de la mansión. Simplemente hacía su trabajo con una eficiencia silenciosa, pero sus ojos lo veían todo. Veía la furia del niño, pero debajo de ella veía el miedo y el dolor. Veía la ausencia del padre, pero debajo de ella veía a un hombre tan perdido en su propio luto como su hijo. El vínculo entre Ana y Mateo, si es que se le podía llamar así al principio, se forjó en los restos de la destrucción. Cada vez que un plato se rompía, era Ana quien aparecía con su escoba y su pala, pero hacía algo que nadie más hacía. No regañaba al niño, no lo ignoraba,
Se arrodillaba en el suelo a una distancia respetuosa y comenzaba a recoger los fragmentos más grandes con sus manos con un cuidado casi reverencial. «No te preocupes, pequeño», susurraba, más para sí misma que para él. «Todo lo que se rompe se puede arreglar, o al menos se puede limpiar». Mateo, que normalmente huía de la escena de sus crímenes, comenzó a quedarse. Se quedaba en un rincón, observándola, fascinado por la calma con la que ella manejaba el caos que él creaba. Un día, mientras ella recogía los pedazos de un jarrón de porcelana, él, desde su rincón, susurró una palabra: «roto». Ana levantó la vista y lo miró. No lo corrigió. No le dijo: «No deberías haberlo roto». Simplemente asintió. «Sí», dijo suavemente, «está roto, como a veces nos sentimos por dentro, ¿verdad?» El niño no respondió, pero sus ojos se abrieron un poco más. Era la primera vez que alguien no reaccionaba a su destrucción con ira o miedo, sino con comprensión. Era la primera vez que alguien le ponía nombre al sentimiento que lo ahogaba. Roto. Esa simple palabra, dicha con tanta empatía, fue la primera grieta en el muro de ira que el niño había construido a su alrededor. La niñera suiza, cuyo nombre era Helga, veía estas interacciones con una creciente desaprobación. Para ella, la calma de Ana era una forma de consentir el mal comportamiento. «Usted no debería hablarle cuando está así», le dijo un día, su voz cargada de autoridad profesional. «Está reforzando su conducta destructiva. El protocolo es el aislamiento inmediato». Ana la miró, sus ojos amables pero firmes. «No soy una experta, señora», respondió, «pero sé que cuando un niño grita no necesita silencio, necesita ser escuchado. Y cuando rompe cosas no necesita castigo, necesita que alguien le ayude a recoger los pedazos». La sabiduría de su respuesta, tan simple y tan profunda, dejó a Helga sin argumentos, pero llena de un resentimiento que no tardaría en manifestarse. Helga, sintiendo su autoridad amenazada, decidió que tenía que eliminar a la limpiadora. Comenzó a quejarse a Ricardo. «Señor Garza», le dijo una tarde, su rostro una máscara de preocupación profesional, «estoy muy preocupada por la influencia de la nueva limpiadora en Mateo. Sus métodos son anticuados y contraproducentes. Está creando una dinámica en la que él cree que su comportamiento destructivo es aceptable. Socava toda mi terapia». Ricardo, desesperado por una solución y acostumbrado a confiar en los expertos que pagaba, escuchó. La idea de que una simple empleada pudiera estar interfiriendo con un tratamiento de miles de dólares le pareció una insubordinación intolerable. La trampa de Helga fue sutil y cruel. Sabía que Ricardo guardaba en su estudio un juego de ajedrez de marfil, una reliquia familiar de un valor incalculable que había pertenecido a su abuelo. Una tarde, mientras Ana limpiaba el estudio, Helga entró con Mateo. «Mateo, mira qué bonito», dijo, tomando una de las delicadas piezas de marfil y poniéndola en la mano del niño, sabiendo perfectamente que la textura y la fragilidad del objeto probablemente desencadenarían una crisis. Luego se fue, dejando a Ana y a un Mateo sobreestimulado solos en la habitación. Como había previsto, el niño, abrumado, apretó la mano y la pieza de ajedrez se partió en dos. El grito de frustración de Mateo fue la señal que Helga estaba esperando. Corrió al estudio, seguida de cerca por Ricardo, a quien había alertado previamente. «Lo sabía», exclamó Helga, señalando la pieza, rota en el suelo. «Lo ha dejado jugar con el ajedrez de su abuelo. Le dije que era irresponsable». Ana, que estaba arrodillada intentando calmar a un Mateo ahora histérico, levantó la vista, su rostro una mezcla de confusión y horror. «Yo no se lo di», susurró. «Usted estaba aquí». «No me culpes de tu negligencia», la interrumpió Helga. «Ricardo, tienes que ver que esta mujer es un peligro para tu hijo y para esta casa». Ricardo miró la pieza rota, el símbolo de su linaje, y luego a su
hijo que estaba en medio de una de sus peores crisis. La lógica parecía irrefutable. La limpiadora había sido negligente. La experta tenía razón. «Ana», dijo Ricardo, su voz fría como el hielo, desprovista de cualquier emoción, «recoja sus cosas. Está despedida». La sentencia cayó en el aire, brutal y definitiva. Ana lo miró, y en sus ojos no había súplica, solo una profunda y abrumadora tristeza, no por la pérdida de su trabajo, sino por el niño que estaba dejando atrás, abandonado de nuevo a la merced de un mundo que no lo entendía. Mateo, al oír las palabras de su padre y ver la desesperación en el rostro de Ana, hizo algo que nadie esperaba. Dejó de gritar, se quedó en silencio por un momento, y luego, con una claridad que heló la sangre de todos, levantó su pequeño dedo, apuntó directamente a Helga y dijo su primera frase completa en un año. No fue ella, fue la bruja. La acusación, tan simple y tan directa, colgó en el aire, cargada con el peso de un año de silencio roto. Helga se quedó congelada, su rostro una máscara de shock. Ricardo la miró, luego a su hijo, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. «Bruja», repitió Mateo, su voz temblando de ira infantil. «Ella me lo dio, y luego se fue». El niño que solo sabía comunicarse a través de la destrucción acababa de encontrar sus palabras y las estaba usando como un arma para defender a la única persona que le había mostrado amabilidad. El verdadero juicio en la mansión Garza estaba a punto de comenzar y el testigo principal era la víctima que todos habían estado tratando de arreglar. Helga fue la primera en reaccionar, su voz un siseo de pánico. «Está delirando. El trauma lo hace inventar cosas. Ricardo, no puedes creerle a un niño perturbado por encima de una profesional». Pero su defensa sonaba hueca, desesperada. La claridad en la voz de Mateo, la precisión de su acusación, tenía un peso de verdad que era imposible de ignorar. Ricardo se arrodilló lentamente frente a su hijo, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. «¿Qué quieres decir con que ella te lo dio, campeón?», preguntó, su voz suave por primera vez en mucho tiempo. «La bruja mala», dijo Mateo, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. «Me puso la cosa blanca en la mano y se rompió. Y Ana es buena, Ana limpia lo roto». La simpleza de la lógica infantil fue devastadora. «Ana limpia lo roto». En esa frase, Ricardo comprendió todo. Comprendió la paciencia de Ana al recoger los platos, la calma con la que manejaba el caos, y comprendió la crueldad de Helga, que había usado la vulnerabilidad de su hijo como un arma en su pequeña y patética lucha por el poder. Se levantó y miró a Helga, pero ya no la veía como a una experta, sino como a un monstruo. «¿Es cierto?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Helga intentó negarlo, pero la mirada en los ojos de Ricardo, una mirada que había hecho temblar a juntas directivas enteras, la hizo desmoronarse. «Yo solo quería demostrar, aunque ella era una mala influencia», balbuceó. «Y para demostrarlo, puso en riesgo una reliquia familiar y traumatizó aún más a mi hijo». La voz de Ricardo era ahora un trueno contenido. Se giró hacia el jefe de seguridad que había aparecido discretamente en la puerta. «Escorte a la señorita fuera de esta propiedad. Asegúrese de que recoja sus cosas y no vuelva a poner un pie aquí nunca más. Y llame a la agencia. Quiero un reembolso completo y una disculpa formal. Si no, mis abogados se encargarán de que nunca vuelvan a colocar a un profesional en ninguna casa de esta ciudad». Helga, derrotada, fue escoltada fuera, su carrera de élite probablemente en ruinas. El silencio que quedó atrás era tenso, pero limpio. Ricardo, Ana y Mateo se quedaron solos en medio de los restos de marfil. ¿Podrá un padre que ha fallado tan estrepitosamente reconstruir la confianza con su hijo? La batalla contra la oscuridad ha sido ganada, pero la guerra por el corazón de Mateo apenas comienza.
Si quieres descubrir cómo Ana, la humilde limpiadora, le enseña a un millonario la lección más importante de su vida, deja tu like y suscríbete al canal. La reconstrucción de una familia está a punto de empezar y te prometemos que será una historia de sanación que no querrás perderte. La casa de los Garza, por primera vez, tiene una oportunidad de dejar de ser una mansión y convertirse en un verdadero hogar, si tan solo logran aprender a recoger los pedazos juntos. Cuando la puerta se cerró tras Elga, un silencio incómodo llenó la habitación. Ricardo se quedó de pie, sintiéndose un extraño en su propia casa, un rey depuesto en su propio castillo. Miró a su hijo, que todavía estaba de pie junto a los restos de la pieza de ajedrez, y luego a Ana, que había comenzado instintivamente a recoger los fragmentos más grandes. «Deja eso, Ana», dijo él, su voz ronca. «No es tu trabajo». «Todo lo que está roto es mi trabajo, señor», respondió ella suavemente, sin levantar la vista. La frase, tan simple y tan profunda, lo golpeó. Ella no hablaba del ajedrez, hablaba de ellos. Se arrodilló a su lado, sus rodillas protestando contra el mármol frío. «Yo lo siento», murmuró, «por no escucharte, por no ver». Ana finalmente lo miró, y en sus ojos no había reproche, solo una profunda y cansada compasión. «No se puede ver lo que no se está listo para mirar, señor». Se quedaron allí, dos adultos arrodillados en el suelo, recogiendo los pedazos de una reliquia rota, mientras el niño los observaba en silencio. Fue Mateo quien rompió el momento. Se acercó a su padre, algo que no había hecho voluntariamente en meses, y le tocó el brazo. «Papá», dijo, su voz todavía un poco insegura, «¿Ana se va?». La pregunta era el corazón de su miedo. Ricardo miró a su hijo, y por primera vez vio más allá del problema, y vio al niño aterrorizado que había perdido a su madre y temía perder a la única otra persona que le había mostrado calor. «No», dijo Ricardo, su voz firme con una nueva resolución. «Ana no se va a ninguna parte. ¿Verdad, Ana?». Miró a la mujer, su pregunta una súplica. Ana miró a Mateo y supo que nunca podría dejarlo. «No, pequeño, no me voy a ninguna parte». Ese momento fue el verdadero comienzo. Ricardo entendió que no podía seguir delegando la curación de su hijo. Despidió a todo el costoso equipo de terapeutas y niñeras para el horror de su círculo social. «Te has vuelto loco, Ricardo», le dijo su hermana por teléfono. «Estás dejando el bienestar de tu hijo en manos de una limpiadora». «Esa limpiadora», respondió él, «ha logrado en semanas lo que tus expertos no lograron en un año. Ha logrado que mi hijo vuelva a hablar, y me está enseñando a mí a escuchar». Colgó, sintiendo una extraña sensación de liberación. Por primera vez estaba tomando una decisión basada en su instinto paternal, no en la opinión de los demás. Estaba, finalmente, empezando a ser un padre. La mansión se transformó. Dejó de ser una clínica estéril y comenzó, torpemente, a convertirse en un hogar. Ricardo, siguiendo la guía silenciosa de Ana, aprendió a navegar por el mundo de su hijo. Aprendió que el silencio de Mateo no era vacío, sino que estaba lleno de observación. Aprendió que sus arrebatos no eran de ira, sino de una frustración abrumadora por no poder comunicar la tormenta sensorial que sentía por dentro. Y aprendió que la clave para calmar esa tormenta no era el aislamiento, sino la conexión. Ana le enseñó a no temer los arrebatos. «Cuando rompe un plato», le dijo ella un día, «no está atacándote a ti, está gritando su dolor. Tu trabajo no es castigarlo, es arrodillarte con él y ayudarle a recoger los pedazos». Y eso fue lo que hizo. La próxima vez que Mateo, frustrado por un rompecabezas, lanzó un plato, Ricardo no gritó. Respiró hondo, caminó hacia él, se arrodilló y comenzó a recoger los fragmentos más grandes. «Está bien, campeón», dijo suavemente. «A veces las cosas se rompen.
lo importante es que lo limpiemos juntos. Mateo, que esperaba un castigo, se quedó paralizado, observando a su padre. Después de un momento se arrodilló a su lado y con sus pequeñas manos comenzó a ayudar a recoger los pedazos. Fue un momento de una belleza tan profunda y extraña que a Ricardo se le formó un nudo en la garganta. No estaban solo limpiando porcelana rota, estaban reparando su relación, fragmento a fragmento. Ana nunca asumió el papel de madre sustituta. Su rol era más sutil y más profundo. Era una traductora, una mediadora entre dos mundos, el del padre lógico y el del hijo sensorial. Enseñó a Ricardo a leer las señales de Mateo, a anticipar sus sobrecargas, a crear un ambiente que fuera un refugio, no una prisión. Le enseñó a usar la música, no como un estímulo programado, sino como un lenguaje compartido. Descubrieron que Mateo respondía a la música clásica, especialmente a las complejas armonías de Bach. A menudo, los tres se sentaban en la sala de estar, en silencio, simplemente escuchando, cada uno perdido en su propio mundo, pero juntos. Y en esos momentos, la casa finalmente se sentía en paz. Pero la verdadera revelación sobre la sabiduría de Ana estaba aún por llegar. Ricardo, aunque había aceptado su papel, seguía intrigado por su pasado. ¿De dónde venía esa calma, esa comprensión casi sobrenatural del dolor infantil? Un día, mientras ayudaba a Ana a organizar un viejo armario en el ala de servicio, encontró una caja de zapatos polvorienta. Dentro había fotografías y cartas. «Es de mi hijo», dijo Ana en voz baja al ver lo que él sostenía. Ricardo no sabía que ella tenía un hijo. «¿Dónde está él ahora?», preguntó. Ana miró una de las fotos, la de un joven sonriente con los mismos ojos amables que ella. «Se fue hace 5 años», susurró. «Un accidente. Tenía 19 años». El dolor en su voz era tan crudo, tan fresco, que Ricardo sintió como si lo hubieran golpeado. Él también era especial», continuó Ana, su voz quebrándose. «Era autista, como Mateo. No hablaba mucho, pero sentía todo. La gente no lo entendía. Lo llamaban raro, difícil, pero yo sabía que solo necesitaba un mundo más silencioso, más amable». La verdad lo golpeó a Ricardo con la fuerza de una revelación. La sabiduría de Ana no venía de los libros, venía de la experiencia, venía del amor y la pérdida. Ella no estaba tratando a Mateo, estaba cuidando del eco de su propio hijo, aplicando las lecciones que había aprendido a través de años de una maternidad paciente y a menudo desgarradora. Comprendió entonces la profundidad de su conexión. Ana no solo veía el dolor de Mateo, lo reconocía la frustración, la sobrecarga sensorial, la necesidad desesperada de un espacio seguro. Y Mateo, de una manera que la ciencia no podía explicar, reconocía en ella a alguien que hablaba su idioma, alguien que no intentaba arreglarlo, sino que simplemente lo aceptaba. La empatía de Ana no era una técnica, era un alma reconociendo a otra. Ricardo miró a la mujer que limpiaba su casa y, por primera vez, vio a una heroína, una madre que había transformado su propia tragedia inimaginable en una fuente de sanación para su hijo. Esa noche, Ricardo tomó una decisión. No era suficiente que Ana fuera una empleada. No era suficiente que fuera una amiga. Su papel en sus vidas era demasiado fundamental. La llamó a su estudio. «Ana», comenzó, su voz seria, «lo que has hecho por Mateo y por mí no tiene precio. Sé que ningún dinero puede compensar la sabiduría que has traído a esta casa. Pero quiero ofrecerte algo más que un salario. Quiero ofrecerte una sociedad». Ana lo miró confundida. «¿Sociedad?» «Sí. He estado pensando, hay miles de niños como Mateo y miles de padres como yo, perdidos, asustados, sin saber cómo conectar. Y hay miles de cuidadores como tú, con una sabiduría práctica que ninguna universidad enseña.
Quiero crear una fundación, continuó, su voz llenándose de una pasión que no había sentido en años. Una fundación en honor a mi esposa, Isabela, dedicada a cambiar la forma en que tratamos a los niños con necesidades especiales, no con más protocolos fríos, sino con programas basados en la empatía, la conexión y la sabiduría de la experiencia vivida. Y quiero que tú la dirijas. Quiero que enseñes a otros lo que me has enseñado a mí. Quiero que tu experiencia, el legado de tu hijo, se convierta en un faro de esperanza para miles. La oferta era tan audaz, tan inesperada, que Ana se quedó sin palabras. La mujer que había llegado a esa casa buscando un simple trabajo, acababa de recibir la oportunidad de cambiar el mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Ana, abrumada, al principio se negó. Señor, yo solo soy una limpiadora. No tengo títulos, no sé nada de dirigir una fundación. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Ana, tienes el doctorado más importante de todos, el de la vida. Tienes más sabiduría en tu corazón de la que cualquier experto tiene en sus libros. Yo me encargaré de los números y la estrategia. Tú solo tienes que encargarte de lo que realmente importa, el alma del proyecto. Después de una larga conversación, ella, con lágrimas de una emoción que no podía nombrar, aceptó. La limpiadora se había convertido en la directora, no por caridad, sino por un mérito innegable. La Fundación Isabela se convirtió en la nueva pasión de Ricardo. Se sumergió en el proyecto con la misma energía que había construido su imperio, pero esta vez su motivación no era el beneficio, sino el propósito. Trabajaron juntos, codo a codo, diseñando los programas, entrevistando al personal. Él aprendió de ella la importancia de la paciencia y la escucha. Ella aprendió de él a pensar a gran escala, a transformar su sabiduría individual en un sistema que pudiera ser replicado. Se convirtieron en un equipo improbable pero formidable, el magnate de la tecnología y la madre de corazón roto, unidos por el deseo de crear un mundo más amable para los niños, que eran diferentes. Mateo, mientras tanto, continuaba floreciendo, con la seguridad de un hogar estable y 2 adultos que finalmente hablaban su idioma, comenzó a salir de su caparazón. Los arrebatos destructivos se volvieron cada vez más raros, reemplazados por intentos de comunicación. Un día, mientras Ricardo y Ana revisaban los planos del nuevo centro de la fundación en el estudio, Mateo entró. No dijo nada, simplemente se acercó al escritorio, tomó la pieza de ajedrez rota que Ricardo había guardado y la colocó entre sus 2 manos, juntando los 2 pedazos. Luego miró a su padre y a Ana, y con una pequeña y tímida sonrisa, dijo, arreglado. La palabra, tan simple y tan cargada de significado, llenó el silencio de la habitación. No estaba solo hablando del ajedrez, estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de ellos. Estaba reconociendo que las cosas rotas, con paciencia y amor, podían ser reparadas. Ricardo y Ana se miraron, y en esa mirada compartida, supieron que habían ganado la batalla más importante de todas. No habían curado a Mateo, lo habían encontrado, y en el proceso de encontrarlo, se habían encontrado a sí mismos y a una nueva y extraordinaria forma de familia, una familia construida no sobre la sangre o los contratos, sino sobre los fragmentos rotos de 3 vidas que juntas habían aprendido a ser completas de nuevo. La Fundación Isabela Garza se convirtió en un faro de esperanza, un modelo revolucionario en el cuidado de niños con necesidades especiales. Ricardo, con su visión empresarial, aseguró su expansión, mientras que Ana, con su sabiduría del corazón, garantizó que la fundación nunca perdiera su alma. El principio fundamental era simple pero radical.
En lugar de imponer terapias rígidas, escuchaban a los niños. Usaban el arte, la música y el juego como puentes de comunicación, validando sus mundos interiores en lugar de intentar forzarlos a encajar en el nuestro. El centro principal de la fundación, construido en 1900, un terreno donado por Ricardo, no parecía una clínica, sino un hogar gigante, con jardines sensoriales, salas de música y talleres de arte, un lugar donde la diferencia no era un diagnóstico, sino una forma de ser. Mateo creció en el corazón de este nuevo mundo. La fundación se convirtió en su segundo hogar. Pasaba las tardes allí después de la escuela, no como un paciente, sino como un joven voluntario. Descubrió que tenía un don natural para conectar con los otros niños. Su propia experiencia con el silencio le había dado una empatía profunda, una capacidad de entender el lenguaje no verbal del miedo y la frustración. Se convirtió en una especie de hermano mayor para los niños más pequeños, enseñándoles a construir torres de bloques, mostrándoles cómo la música podía calmar la tormenta en sus cabezas. El niño que una vez estuvo perdido en su propio silencio, se había convertido en un guía para otros, transformando su herida en su mayor fortaleza. La relación entre Ricardo y Ana se asentó en una profunda y tranquila amistad. Nunca se convirtió en un romance. Su vínculo era diferente, forjado en la trinchera compartida de la crianza y un propósito común. Se convirtieron en los mejores socios, desafiándose, apoyándose y celebrando cada pequeño milagro juntos. Ricardo aprendió de Ana el valor de la lentitud, de la pausa, de simplemente estar. Ana aprendió de Ricardo a soñar en grande, a no tener miedo de usar su voz y su sabiduría para generar un cambio a gran escala. Eran el equilibrio perfecto entre la cabeza y el corazón, y juntos crearon un legado que ninguno de los dos podría haber imaginado por separado. Un día, años después, Ricardo recibió una carta. Era de Helga, la niñera suiza que había despedido. No era una carta de disculpas, sino una de gratitud. «Trabajo ahora en su fundación», escribió. «Después de que me despidió, mi carrera estaba en ruinas. Nadie quería contratarme. Un día, desesperada, fui a una de las jornadas de puertas abiertas de la Fundación Isabela, y lo que vi me cambió. Vi a niños felices, vi a cuidadores que no seguían un manual, sino su corazón. Pedí un puesto de nivel básico, sin mencionar mi pasado, y he pasado el último año reaprendiendo todo. Gracias por despedirme, señor Garza. Fue la lección de humildad que necesitaba para convertirme en la terapeuta que siempre debía haber sido». La carta conmovió a Ricardo profundamente. Era la prueba de que el cambio que habían iniciado estaba creando ondas que iban mucho más allá de lo que podían ver. La fundación no solo estaba sanando a los niños, estaba sanando a los propios cuidadores, reparando un sistema que, en su búsqueda de profesionalismo, a menudo había olvidado la humanidad. Respondió a la carta de Helga no como un antiguo jefe, sino como un colega, invitándola a compartir su experiencia en uno de los seminarios de formación de la fundación. Comprendió que el perdón no era olvidar, sino transformar una herida en una oportunidad de crecimiento para todos los involucrados. Mateo, en su adolescencia, descubrió su pasión. No era la tecnología como su padre, sino el arte. Sus dibujos, que una vez fueron su única voz, se convirtieron en su lenguaje principal. Sus obras eran extraordinarias, una mezcla de precisión técnica y una profundidad emocional que dejaba a los espectadores sin aliento. Contaban historias de mundos interiores, de la belleza del silencio, de la luz que se puede encontrar en la oscuridad. Su primera exposición, celebrada en una galería financiada por la Fundación, fue un éxito rotundo. La crítica lo aclamó como una nueva y poderosa voz en el mundo del arte, un artista que pintaba no lo que veía, sino lo que sentía. En la noche de la inauguración, Mateo dio un pequeño discurso.
No habló de su arte, sino de sus musas. Durante mucho tiempo, dijo, su voz tranquila pero segura, creí que mi mundo estaba roto, pero dos personas me enseñaron que las cosas rotas pueden ser las más hermosas. Miró a su padre. Mi padre me enseñó que la fuerza no es la ausencia de debilidad, sino el coraje de admitirla y reconstruir. Me enseñó a recoger los pedazos. Luego miró a Ana, que estaba a su lado, sus ojos brillando de orgullo. Y Ana me enseñó que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de música, si tan solo aprendemos a escuchar. Esta exposición es para ellos, y para mi madre, que me enseñó, desde donde esté, que el amor es el único lenguaje que nunca se pierde. Ricardo, escuchando a su hijo, sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi lo abruma. Vio al joven seguro y elocuente en el que se había convertido, y apenas podía reconocer al niño furioso y silencioso que había sido. La transformación era un milagro forjado por la paciencia de una mujer y la decisión de un padre de finalmente bajar la guardia. Se dio cuenta de que la mayor adquisición de su vida no había sido una empresa de tecnología, sino la recuperación de su propio hijo. Y el mayor legado que dejaría no sería su imperio, sino la fundación que estaba cambiando la forma en que el mundo veía a los niños como Mateo. La Fundación Isabela se convirtió en un movimiento global. Su enfoque, que combinaba la mejor ciencia neurológica con terapias basadas en la empatía y la conexión, se adoptó en escuelas y hospitales de todo el mundo. Ana, la humilde limpiadora, fue invitada a dar charlas en conferencias internacionales, no como una académica, sino como una experta en experiencia vivida. Hablaba con una sencillez y una honestidad que desarmaba a las audiencias más escépticas. Su mensaje era siempre el mismo. Antes de intentar arreglar a un niño, intenten amarlo. El amor no es la cura, pero es el único entorno en el que la verdadera curación puede comenzar. La historia de la pieza de ajedrez rota se convirtió en una leyenda fundacional en la fundación. Ricardo la guardó, las dos mitades de marfil, en una pequeña caja de cristal en su oficina. Se convirtió en su recordatorio personal, su ancla de humildad. Cada vez que se sentía tentado a caer en sus viejos hábitos de control e impaciencia, miraba la pieza rota y recordaba. Recordaba a su hijo gritando, a Ana recogiendo los pedazos, y a sí mismo un hombre poderoso y completamente perdido. Era un símbolo de su mayor fracaso y al mismo tiempo de su mayor victoria. El momento en que dejó de intentar ser perfecto y simplemente empezó a ser un padre. Mateo, a través de su arte, dio voz a una generación de jóvenes neurodivergentes. Sus exposiciones viajaron por el mundo y cada una de ellas era una declaración de que la diferencia no es un déficit, sino una forma única de percibir la realidad. Usó su plataforma no para hablar de sí mismo, sino para abogar por la aceptación y la inclusión. Se convirtió en un héroe silencioso para miles de personas que, como él, se sentían incomprendidas por el mundo. El niño que no podía hablar se había convertido en la voz de los sin voz, su silencio transformado en el más elocuente de los discursos. La relación entre Ricardo y Ana siguió siendo el pilar de la familia y de la fundación. Se convirtieron en el ejemplo vivo de que la colaboración más fructífera a menudo proviene de las diferencias. Él era la estrategia, ella la intuición. Él era la estructura, ella el alma. Se desafiaban, se equilibraban y en el proceso se hacían mejores el uno al otro. Su amistad, nacida de la tragedia y la necesidad, se convirtió en una de las grandes historias de amor de su tiempo. No un amor romántico, sino un amor basado en un propósito compartido y una admiración mutua inquebrantable.
una prueba de que la verdadera familia es la que se elige para luchar juntos las batallas más importantes. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Un día Ricardo, ya un hombre mayor, estaba en el jardín de la fundación con su nieto, el hijo de Mateo. El niño, un pequeño torbellino de energía, corría por el césped. De repente, tropezó y cayó, rompiendo un pequeño juguete que llevaba en la mano. Comenzó a llorar, más por la frustración que por el dolor. Ricardo se acercó, y en lugar de decir no llores o no es nada, se arrodilló a su lado. Tomó los pedazos del juguete roto. «Está bien», le dijo suavemente. «A veces las cosas se rompen. Lo importante es que lo limpiemos juntos». Y en ese simple gesto, la lección se transmitió a una nueva generación. La historia de la familia Garza nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes de nuestra mayor fortaleza. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no reside en su capacidad para evitar romperse, sino en su coraje para recoger los pedazos, tanto los suyos como los de los demás. El viaje de Ricardo, Mateo y Ana es un testimonio del poder de la empatía para sanar lo que la lógica no puede, y de cómo un simple acto de extender la mano a alguien que está roto puede ser el comienzo de la reconstrucción no solo de una vida, sino de un mundo entero. Y así la paz reinó. Una paz ganada, merecida y construida sobre los cimientos de la vulnerabilidad. El niño que rompía platos para expresar su dolor se convirtió en un artista que creaba belleza a partir de él. La limpiadora que recogía los pedazos se convirtió en una arquitecta de futuros. Y el millonario que lo controlaba todo encontró la verdadera libertad en el acto de rendirse al amor. Su historia es un recordatorio de que las familias más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que aprenden, juntas, a encontrar la belleza en sus propias e imperfectas reparaciones. Años después, en la ceremonia de graduación universitaria de Mateo, el joven subió al escenario para dar el discurso de la clase. Se había graduado con los más altos honores de la Escuela de Bellas Artes más prestigiosa del país. Era un joven elocuente y seguro de sí mismo, sus ojos brillando con una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. Ricardo y Ana lo observaban desde la primera fila, sus corazones llenos de un orgullo tan inmenso que casi dolía. «La sociedad nos enseña a temer lo que está roto», comenzó Mateo, su voz clara y firme. «Nos enseña a esconder nuestras grietas, a avergonzarnos de nuestras imperfecciones. Pero mi vida me ha enseñado que las grietas son por donde entra la luz. Mi arte no es sobre la belleza de la perfección, es sobre la resiliencia de lo que ha sido reparado». Miró directamente a Ricardo y a Ana. «Tuve la bendición de tener dos maestros». Continuó, «un padre que me enseñó que el mayor acto de fuerza es admitir la propia debilidad y tener el coraje de cambiar. Y una segunda madre, mi guardiana, que me enseñó que la forma más profunda de amor no es arreglar a alguien, sino sentarse con ellos en el suelo, en medio de sus pedazos rotos, y simplemente estar. Me enseñaron que el hogar no es un lugar sin grietas, sino el lugar donde aprendemos a pegar las piezas de nuevo, juntos». La audiencia, muchos de los cuales conocían fragmentos de su historia, estalló en una ovación de pie. No era solo un discurso de graduación, era un testimonio del poder indomable del amor para transformar el dolor en arte. La Fundación Isabela Garza se convirtió en el legado tangible de su historia. Creció hasta convertirse en una de las organizaciones de derechos neurodivergentes más importantes del mundo. Ricardo, con su visión estratégica, aseguró su viabilidad financiera a perpetuidad, mientras que Ana, con su sabiduría terrenal, se aseguró de que nunca perdiera su alma. Se convirtió en la abuela de cientos de niños y artistas, ofreciendo el mismo amor incondicional que le había dado a Mateo.
A menudo contaba su historia, no para evocar lástima, sino para infundir esperanza, para demostrar que incluso en la noche más oscura, una sola persona luchando por la verdad puede encender una luz. Mateo, como artista, se convirtió en una voz global. Sus exposiciones, que combinaban pintura, escultura e instalaciones interactivas, desafiaban las percepciones del público sobre la normalidad y la discapacidad. Su obra más famosa, titulada El sonido del silencio, era una sala inmersiva donde los visitantes podían experimentar una simulación de sobrecarga sensorial, permitiéndoles por un momento entrar en su mundo. La exposición fue aclamada internacionalmente, no solo como una proeza artística, sino como una poderosa herramienta de empatía. El niño que una vez estuvo atrapado en el silencio, ahora estaba enseñando al mundo entero a escuchar de una manera nueva y profunda. La vida de Ricardo encontró una paz que nunca creyó posible. La soledad que lo había perseguido durante décadas fue reemplazada por el bullicio de una casa llena de amor y propósito. Encontró el amor de nuevo, no con una socialité, sino con la directora del museo que había acogido la primera exposición de Mateo, una mujer que entendía el lenguaje del arte y el alma tan bien como él entendía el de los negocios. Juntos formaron una nueva familia, una construida no sobre apariencias, sino sobre valores compartidos. La mansión fría se convirtió en un refugio ruidoso y feliz. Sus paredes de mármol, ahora cubiertas de las obras de arte de su hijo, cada una un testimonio de su viaje. Ana vivió el resto de sus años rodeada del amor de la familia que había salvado. Vio a Mateo convertirse en un hombre extraordinario, un reflejo de la bondad de su propio hijo perdido. En sus últimos años, rodeada de sus nietos adoptivos, encontró una paz que había creído perdida para siempre. Su vida, marcada por una tragedia inimaginable, se había convertido en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La promesa silenciosa que le había hecho a su corazón, la de honrar la memoria de su hijo, no solo se había cumplido, se había multiplicado, creando una familia más grande y fuerte de lo que jamás había soñado, un jardín florecido en tierra quemada. Un día, Mateo, ya un artista de renombre mundial, encontró la pieza de ajedrez rota que su padre había guardado. No la vio como un símbolo de su dolor, sino como una inspiración. Creó una escultura monumental, basada en ella, dos mitades de mármol blanco, unidas por una veta de oro puro, siguiendo la técnica japonesa del kintsugi. La llamó arreglado. La escultura se convirtió en la pieza central de la fundación, un poderoso símbolo de su filosofía, que las cosas y las personas son a menudo más hermosas y más fuertes, precisamente por haber estado rotas y haber sido reparadas con amor. Cicatriz no era una imperfección, era la prueba de la curación. La historia de la familia Garza nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la invulnerabilidad, sino en el coraje de ser vulnerable. Nos recuerda que las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes de nuestra mayor creatividad y compasión. El viaje de Ricardo, Mateo y Ana es un testimonio del poder de la empatía para sanar lo que la lógica no puede, y de cómo un simple acto de extender la mano a alguien que está roto puede ser el comienzo de la reconstrucción no solo de una vida, sino de un mundo entero, una pieza a la vez. Al final, el triunfo no fue solo que un niño volviera a hablar, sino que un padre aprendiera a escuchar. No fue solo que una limpiadora encontrara un propósito, sino que enseñara a un imperio el verdadero significado del valor. La historia de la familia Garza no es sobre la curación del autismo, es sobre la curación de la soledad, del orgullo y de la ceguera del corazón. Demostraron
que la familia no se define por la perfección, sino por la voluntad de recoger los pedazos juntos, una y otra vez, y encontrar en esas reparaciones una belleza nueva y más profunda. La mansión, una vez un símbolo de la riqueza vacía, se convirtió en un faro de esperanza. Los amigos y la comunidad que se formaron a su alrededor aprendieron una lección vital: la importancia de mirar más allá de las apariencias y escuchar las historias silenciosas que se esconden en los corazones de quienes nos rodean. La historia de Ana, la empleada que era una madre de luto en una misión secreta, se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que los héroes más grandes a menudo son los que trabajan en silencio, movidos no por el deseo de reconocimiento, sino por la fuerza inquebrantable del amor y la decencia. Y así, la paz reinó. Una paz ganada, merecida y construida sobre los cimientos de la vulnerabilidad. Mateo encontró su voz y su propósito, usando su arte para sanar al mundo. Ricardo encontró su corazón, aprendiendo que la verdadera riqueza se mide en abrazos, no en balances. Y Ana, la guardiana silenciosa, pudo finalmente descansar, sabiendo que el amor por su hijo no había muerto con él, sino que se había transformado, multiplicándose en las vidas de innumerables niños y en el corazón de la familia que había ayudado a nacer. La historia de la familia Garza es un poderoso testimonio de que el concepto de familia es mucho más flexible y resistente de lo que a menudo imaginamos. Nos enseña que los lazos del corazón, forjados en la lealtad y la adversidad, pueden ser más fuertes que los de la sangre. Es una celebración de las segundas oportunidades, no solo para los niños silenciados, sino también para los adultos que han perdido su camino, demostrando que siempre es posible encontrar la redención a través de actos de amor y responsabilidad. Su viaje nos inspira a creer en la posibilidad de la curación, incluso después de las pérdidas más devastadoras. Finalmente, el verdadero legado de esta familia no convencional fue la creación de un ciclo de bondad. Mateo, como artista, dedicó su vida a dar voz a los demás. Ricardo, como filántropo, dedicó su fortuna a reparar las injusticias del sistema. Y Ana, con su simple presencia, enseñó a todos a su alrededor que la forma más profunda de amor es la que se niega a rendirse, la que espera pacientemente en las sombras, lista para actuar cuando más se la necesita. Su historia combinada se convirtió en una sinfonía de redención, demostrando que del caos puede nacer la armonía más hermosa y duradera. ¿Crees que el arte y la compasión pueden sanar cualquier herida? Si esta historia de sanación y segundas oportunidades te ha conmovido, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde la fuerza del corazón siempre encuentra un camino. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble forma en que Ana ayudó a Mateo a encontrar su voz? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que nos recuerdan el poder de la empatía.